Shalom para todos. Buenos días. Bienvenidos a su espacio, la porción del día. Hoy corresponde a la porción número 35 y está basada o corresponde a la lectura que se encuentra en el capítulo 4 del libro del Evangelio de Juan o la Besorá según Yohanan. Vamos a colocar en pantalla donde se encuentra la publicación de esta porción. Recuerden que esta es una porción que se comparte a través de el correo electrónico, lista de correo, y voy a estar compartiendo. Ya pueden ver aquí en pantalla, pueden estar viendo la página donde se encuentra la publicación. Ya en otra oportunidad anterior les he dicho que esto de la porción no se trata de ningún sistema de parashot. En hebreo la palabra porción se dice parashá y el plural es parashot, y en el judaísmo se conoce el sistema de porciones o de parashot que se estudian semanalmente de las escrituras para estudiar la Torá o las escrituras. En el judaísmo se acostumbra el sistema de parashot, pero este no es el sistema de parashot, sino que es el orden de la cantidad de publicaciones que llevamos ya con relación a la porción del día que compartimos por correo electrónico. Ahora estamos haciéndolo por video, y ya pues como les dije, corresponde hoy la porción número 35, libro del Evangelio según Juan, la Besorá según Yohanan, capítulo 4, versículos 1 al 54. Aquí pueden ver en pantalla. Vamos a estar procediendo directamente a la lectura. Tratamos de que este video sea breve para que no tarde mucho en subir a YouTube y poder compartirlo en el día de hoy. El título que tenemos en esta porción se subdivide en dos títulos. Primero, Yahoshua y la mujer samaritana, que se encuentra esa sección en Yohanan 4, 1 al 42, y luego tenemos el otro título que dice Yahoshua sana al hijo de un noble. Y esa porción está entre los versículos 43 y 54. Vamos entonces a tomar lectura del primer segmento, de la primera sección de esta porción de hoy, Yahoshua y la mujer samaritana. Versículos 1 al 42 del capítulo 4 de Yohanan, de Juan. Dice: cuando el maestro se enteró de que los fariseos habían oído que Yahoshua hacía y sumergía más discípulos que Yohanan, aunque Yahoshua mismo no sumergía, sino sus discípulos, se retiró de Yahudá y se fue otra vez al Galil. Como tenía que pasar por Shomrón, llegó a una ciudad de Shomrón llamada Shechem, cerca del campo que Jacob le había dado a su hijo Yosef. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Yahoshua, cansado del viaje, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Shomrón para sacar agua, y Yahoshua le dijo: dame de beber, porque los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer shomronita le dijo: ¿cómo es que tú, siendo yahudita, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer shomronita, es decir, una mujer samaritana? Porque los yahuditas no se tratan con los shomronitas, los judíos no se tratan con los samaritanos. Yahoshua le respondió: si conocieras el don de Yahweh y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: maestro, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde entonces obtienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de donde bebían él, sus hijos y su ganado? Yahoshua le respondió: todo el que bebe de esta agua no volverá a tener sed, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré
nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Maestro, dame esa agua para que no tenga sed ni venga más aquí a sacarla. Yahoshua le dijo, Ve, llama a tu esposo y ven. La mujer le respondió, No tengo esposo. Le dijo Yahoshua, Bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 esposos has tenido, y el que tienes ahora no es tu esposo. Tienes razón en lo que has dicho. La mujer le dijo, Maestro, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Sin embargo, ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yahoshua le dijo, Créeme, mujer, que vino un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los yahuditas. Pero viene un tiempo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. Elohim es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que viene el Mashiach, el llamado ungido. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Yahoshua le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Mashiach? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro, ¿le habrá traído alguien algo de comer? Yahoshua le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la cosecha? Pues miren, les digo, levanten la vista y miren los campos que ya están blancos para la cosecha. El que cosecha recibe un salario y recoge su fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que cosecha se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no han cultivado. Otros han cultivado y ustedes han recogido sus frutos. Muchos de los chonronitas de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los chonronitas vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Ellos le decían a la mujer, ya no creemos por la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La siguiente sección, bajo el título Yahoshua sana al hijo de un noble, los versículos 43 al 54 dicen de la manera siguiente. Pasados los 2 días salió de allí para el Galil, para Galilea, porque Yahoshua mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró en el Galil, los galileos lo recibieron, ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Así que Yahoshua vino otra vez a Cajal del Galil, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario del rey cuyo hijo estaba enfermo en Kefarnahum. Cuando éste oyó que Yahoshua había salido de Judá y estaba presente en el Galil, fue a él y le rogó que bajara y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Yahoshua le dijo, a menos que ustedes vean milagros y prodigios, jamás creerán. El oficial del rey le dijo, Maestro, baja antes que muera mi hijo. Yahoshua le dijo, vete, que tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que le dijo Yahoshua y se puso en camino. Mientras iba bajando, sus siervos salieron a recibirlo diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron, ayer, a la hora 7ª, se le quitó la fiebre. El padre entonces cayó en cuenta de que en aquella hora fue que Yahoshua le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este fue el segundo milagro que hizo Yahoshua cuando vino de Judá al Galil.
Amén. Muy bien. En esta porción tenemos bastantes puntos que resaltar de enseñanza que se nos muestran allí en este capítulo, y quiero rapidito compartirles entonces algunos puntos resaltantes que pude tomar de aquí, de la porción de hoy, algunos puntos que podemos ver que nos enseña esta porción de la Escritura, y permítame compartírselas aquí en la pantalla para que podamos mencionarlos rápidamente. ¿Ok? Como podemos ver, los puntos resaltantes de la porción de hoy, la porción número 35, los que tomé en cuenta son los siguientes. Primero, la inmersión. Se nos muestra aquí que Yahoshua y sus discípulos, ¿verdad?, estaban haciendo la inmersión a sus discípulos. Así que vemos que es importante que se haga la inmersión para los que creen en Yahoshua como Mesías. Nos dice esta porción que los fariseos se enteraron de que Yahoshua sumergía más discípulos que Johanán. O sea, estaba haciendo más discípulos Yahoshua que los que había hecho Johanán, aunque él en realidad no sumergía. Fíjense que hay un detalle aquí importante. Yahoshua no era el que sumergía, sino sus discípulos. Esto me da pie para hacerles un breve comentario rapidito, y es que vemos como las costumbres dentro de muchas congregaciones, en el cristianismo, por ejemplo, de donde yo vengo, yo estaba ya pastoreando una congregación. Yo fui enviado de una congregación a refundar, a reabrir una congregación que había sido cerrada, y me tocó refundarla, comenzar de nuevo. Ya luego que se había levantado una asamblea allí, un buen grupo allí, y los formé, les di la enseñanza para que luego, la enseñanza básica pues que se requería para que ellos bajaran a las aguas o hicieran la inmersión. Cuando se presentó la ocasión del día de la actividad de las inmersiones, mis hermanos, nuevos creyentes, ya discipulados para hacer la inmersión, sin yo saberlo, le solicitaron al pastor, que era el pastor principal, el pastor de la congregación principal, era mi pastor, y ellos le pidieron que me permitiera, porque hasta ahora no me habían permitido hacer el acto de la inmersión. Estas cosas había que esperar que le autorizaran a uno para poder hacerlo, y ellos le pidieron que me permitiera ni siquiera dirigir o conducir el acto de la inmersión, sino que lo acompañara, que estuviera junto a él, acompañándolos a ellos para hacer la inmersión. Pero fíjense, él se negó a concederles esa petición a mis hermanos, porque él no consideraba que yo tenía la autorización todavía para hacer la inmersión. Y fíjense la diferencia, ¿no?, en el espíritu del Mesías Yahoshua, que él, que era el maestro, el protagonista de la historia, no tenía ese espíritu, sino que dejaba a sus discípulos que se encargaran de hacer la inmersión. Seguidamente, el segundo punto que tenemos aquí es Samaria. Samaria representa la región en donde se ubicó la capital del reino del norte en Israel, cuando mucho tiempo atrás, en la antigüedad, Israel se había dividido en dos naciones. No podemos comentar sobre eso porque no tenemos tiempo para hacerlo. Pero Israel se había dividido en dos naciones, y la nación que quedó al norte ubicó su capital en Samaria. Esta nación del norte luego fue llevada al cautiverio por los asirios, y los asirios trajeron gente de su población acá a la tierra de Israel, y la mezclaron, hicieron un mestizaje con los israelitas que quedaban allí en la tierra de Israel luego del cautiverio, y se hizo una raza mezclada entre asirios y samaritanos. Por esta causa, los judíos y samaritanos ya para los días de Yahoshua no se trataban, porque a razón de esta mezcla de asirios con israelitas de aquel entonces, y también por la división del reino que ocurrió en aquel momento, la separación de Samaria de Jerusalén, y la separación de
Israel del norte de Yahudá, del Israel del sur. Entonces se cayó entre los israelitas del norte, samaritanos, los samaritanos en base al tema de la capital, Samaria, los que tenían a Samaria por capital, introdujeron un culto mezclado, así como se mezcló la raza, también se mezcló la fe, la religión, y crearon un culto pagano allí mezclado con adoración a Yahweh, el Elohim verdadero, pero con mezclas de falsa religión. Entonces, por eso los judíos no se llevaban con los samaritanos en los días de Yahoshua. A pesar de eso, la mujer se reconocía como israelita, la mujer samaritana, y llamaba a Jacob su padre, y Yahoshua no le corrigió eso ni le reprendió, porque sigue siendo parte de Israel. Esa región de Samaria seguía siendo parte de Israel en aquellos días. Así que era una mujer israelita, y ella misma reconoció al hablar con Yahoshua que Yahoshua era maestro y profeta, y no solamente lo reconoció, sino que muchos de los samaritanos creyeron en Yahoshua por el testimonio de ella. Eso nos muestra cómo entonces en el Mesías Yahoshua había la unción y el ministerio de maestro. Era el maestro, es el maestro por excelencia, y además de eso es el profeta también, el profeta anunciado en las Escrituras. También nos muestra que una mujer, una hermana, una creyente puede libremente dar testimonio de Yahoshua, predicar de la buena nueva y llevar a muchos al conocimiento de la verdad. El Mesías, como tercer punto resaltante aquí en la porción de hoy. La mujer sabía que vendría el Mesías, ese profeta prometido, el Mashiach, el ungido. La mujer tenía conocimiento de que habría de venir el Mesías, y Yahoshua le da una gran bendición. La bendición es, le declaró: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Palabras de Yahoshua declarando: yo soy el Mesías. Por eso es que nosotros creemos, aunque los judíos ortodoxos o tradicionalistas en el judaísmo no crean que Yahoshua es el Mesías, nosotros sí creemos que Yahoshua es el Mesías. Él lo declaró, aquí está el testimonio en esta porción de la Escritura, y nosotros somos sus discípulos. Creemos que Yahoshua es Hamashiach, es el Mesías. El punto número 4 es que el Mesías Yahoshua mismo habló de la obra del Padre en esta porción, y dijo que esa era su misión, que él había venido para completar, para acabar la obra del Padre. Esa obra tenía que ver con entonces el hacer discípulos y llevarlos a hacer una asamblea delante de Yahweh y hacer al conocimiento de la verdad y a la adoración verdadera del Padre Celestial, la adoración a Yahweh, la adoración monoteísta, la adoración al único Elohim verdadero. Yahoshua dijo en esta porción: los campos ya están listos para la cosecha. Si estaban listos en los días de Yahoshua para la cosecha, ¿cuánto más en los días que tenemos hoy? Yo siento, estimado hermano, estimada hermana que me está escuchando en este momento, que los campos están listos para la cosecha en este momento también, en donde debemos proclamar con mayor énfasis la restauración de la raíz hebrea de la fe, la restauración del culto, la adoración al Elohim verdadero, y que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Dice, Yahoshua dijo que otros cultivaron. Esos otros que cultivaron son los profetas de la antigüedad. Es esta palabra que ha sido anunciada desde tiempos antiguos, y nosotros, tanto los discípulos de Yahoshua en aquellos días como los que hemos creído por la palabra de ellos, estamos entonces estamos cosechando de lo que ellos cultivaron. Los samaritanos creyeron en él ya al encontrarse con él y hablar con él directamente. Los samaritanos, que tenían este problema de mezcla de religión, creyeron en él. Si creyeron los samaritanos en él, ¿por qué no podemos creer que muchas personas que no le conocen puedan creer en él, y que muchos cristianos puedan conocerle a él, al verdadero Yahoshua, el Mesías? Un punto que no coloqué aquí, en el momento se me pasó por alto, pero que quiero decir, es que en esta porción también Yahoshua dijo que la salvación viene
de los judíos, viene de los yahuditas, que los samaritanos adoraban lo que no sabían, que los yahuditas, los judíos adoraban lo que sabían. Y cuando Yahoshua dice que la salvación viene de los judíos, no es para que entendamos que los judíos son salvos y que la salvación depende de ellos, o que son los judíos los que nos entregan la salvación. Cuando Yahoshua afirma esto, lo dice porque él era la salvación y él venía de los judíos, porque él era un judío, venía de la tribu de Judá y era el profeta anunciado la salvación para la humanidad. En la misma porción se declaran, los samaritanos al creer en él declararon: sabemos ahora que este es el Salvador del mundo. Así que por eso la salvación viene de los judíos, y a través de los judíos nosotros podemos conocer entonces la adoración verdadera. Yahoshua dijo que llegaría la hora en que ni en Jerusalén ni en Samaria adorarían al Padre, y es la hora en que estamos viviendo nosotros, en donde en todas partes del mundo podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, como el Padre busca que le adoren y como el Mashiach Yahoshua anunció que sucedería. Por último, estimados hermanos, el funcionario del rey, en la parte final de la porción de hoy, el funcionario del rey, un funcionario del rey creyó en Yahoshua por un milagro. Yahoshua le hizo una pequeña recriminación diciéndole: si no es por milagros, ustedes nunca van a creer. Hay quienes realmente, si no ven cosas milagrosas, como la gente que viene del pentecostalismo, que están acostumbrados a estas cosas del poder y de milagros, pues pareciera que si no ven milagros no pueden creer. Nosotros podemos creer humildemente, tan solo por fe, en la Escritura, en la revelación de la palabra, sin necesidad de ver milagros en el Mesías Yahoshua y en el Padre Yahweh. Pero si pueden acontecer hechos maravillosos y milagrosos, Baruch Hashem Yahweh, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial por todas las cosas. Así que, finalmente, con esto concluimos entonces el comentario de la porción de hoy. Doy gracias a ustedes por darle play a este video, por compartir, recibir esta porción del día de hoy. Y pues la invitación es para la próxima oportunidad, Yahweh mediante, el día de mañana estaremos de nuevo con la porción correspondiente al día. Muchas gracias, muchas bendiciones. Será hasta una próxima entonces. Shalom.